Me dicen por favor si lo pueden ver. Si lo están viendo ahí, tiene un título, es una hoja como amarilla y el Sí, título señor. cálculo diferencial en rojo. Listo. Excelente. Bueno, entonces ahora sí les cuento un poquito más sobre este curso. Entonces, pues como dice el programa, pues tenemos 3 parciales del 20%, ¿cierto? Bueno, de pronto para los que no están tan familiarizados con esta plataforma, es importante que ingresen con el correo institucional, ¿listo? De pronto los deja entrar sin el correo, pero pues para que puedan utilizar todas las cosas, para que puedan entrar en el OneNote y todas esas cosas, tiene que ser con el correo institucional, ¿listo? Bueno, entonces listo. Entonces, como les decía, tenemos en este curso, pues tenemos la forma de evaluación, tenemos 3 exámenes parciales, cada uno con un peso del 20%. Y que pues ya están fijadas, digamos, las semanas en las que se van a realizar, ¿no? El primer parcial en la semana 5. Y de hecho, pues ya incluso en el programa nos dice que debe hacerse la primera clase teórica, ¿listo? Entonces, bueno, voy a escribir eso. Entonces, semana 5, semana 9 y semana 14. Bueno, entonces, digamos, estos exámenes se hacen en la clase, digamos, teórica del martes, ¿listo? Nosotros tenemos clases teóricas, es los martes y los viernes, ¿cierto? Me reviso aquí rápidamente. El martes y el viernes, sí. Entonces va a ser en la clase del martes, en la primera clase de la semana 5, en la primera clase de la semana 9 y en la primera semana 14. ¿Listo? Bueno, pues yo les funciona la dinámica de este curso. Hay 2 clases que son más cortas, que son 5 minutos, como la de hoy, las que si el niño que tiene hechas para. Eh, Profe, disculpe, se le está escuchando muy cortado. entonces, escribo en las. Perdón, a ver. A ver, ¿cómo me escuchan ahí? Mejorado un poco. Bueno, entonces repito que entonces tenemos 4 clases, ¿no? Entonces, cortas de 5 minutos y 2 clases más largas, 15. Entonces las clases con el lunes, sí, las clases, clases de lunes y miércoles son clases de ejercicios, ¿listo? Entonces, son clases de ejercicio. Profe, discúlpeme, yo tengo una pregunta. Dígame, Alejandro. El programa, ¿por dónde lo podemos encontrar? Es que yo busco un CQA y me metí a Brightspace y tampoco está. Eh, que se llama materia de clase, ahí está el programa. Usted, sí, pues, si no, está ahí.
en la plataforma. Entonces, pues, en el programa hay unos ejercicios para cada clase. Entonces, yo les pido que los vayan revisando y de ahí eh, 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 lo decidí enviar. Listo. Son las clases, digamos, yo me molesté hoy, es por ser una clase voy a cambiar. Entonces hoy voy a hacer teoría y mañana hacemos un poquito de ejercicios, ¿listo? Pero eso es solo porque pues hoy es la primera clase, ¿no? Pero de resto, a partir de la siguiente semana, siempre la dinámica va a ser que los lunes y miércoles hacemos ejercicio y los martes y viernes hacemos teoría. ¿Bien? Bien. 3 exámenes parciales, clases lunes y miércoles, martes y viernes. Tenemos un examen final que, pues, como su nombre lo indica, es acumulativo, es decir, es de todos los temas del curso y es conjunto. Eso quiere decir que va a ser a una sola hora todos los cursos de cálculo diferencial de la universidad. ¿Listo? Entonces, ese no va a ser en la hora de clase, ¿no? Sino eso va a ser, pues, les va a ser informado a ustedes pues más adelante. ¿Listo? Bueno, entonces este examen final tiene un peso del 20% y eso pues va a sumar 80, nos queda un 20 restante. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar ese 20 restante? Básicamente ese 20 restante es lo que llamaríamos la evaluación de la clase complementaria. Es decir, esa parte de la evaluación va a estar enfocada más en el trabajo, digamos, constante de ustedes durante el semestre. Entonces, ¿cómo lo vamos a evaluar? De la siguiente manera. Entonces, vamos a hacer unos quizzes que van a tener un peso del 10%. Y la idea es que los hagamos más o menos cada 2 semanas. Entonces, la propuesta es que hacemos un quiz en la semana 2, perdón, en las semanas. Entonces, en la semana 2, semana 2, semana 4, semana 7, semana 11 y semana 13. ¿Listo? Entonces, la idea es hacerlo pues en la clase de ejercicios del miércoles. En la clase del miércoles. ¿Listo? Entonces, cada uno pues entonces tendría un valor del 2% para sumar 5 quizzes para un peso total del 10%. ¿Bien? Y el 10 restante van a ser talleres. Talleres entonces con un peso del 10%. Y pues la idea es que sean 2 talleres. 2 talleres en las semanas siguientes, en la semana 8 y la semana 15. ¿Listo? Entonces, a ver, en la semana 8, fíjense que el segundo parcial está para la semana 9. Entonces sería como el primer taller se entrega la semana antes del segundo parcial y el segundo taller se entrega en la penúltima semana de clase. O sea, antes de la semana 16, que es una semana pues de repaso. ¿Listo? ¿Tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna inquietud? Alguien por aquí en el chat. Sí. ¿Cómo me están escuchando ahorita, en este momento? ¿Ya mejoró? Sí, ya se Ok, está escuchando mejor. Ok. Les pregunto, ¿quieren que repita algo de lo anterior o con lo que está escrito en el tablero ustedes les queda claro? Profe, yo no alcancé a saber dónde estaba el programa.
Mira, el programa yo lo mandé por correo. No sé si de pronto no les llegó a algunos. Vuelvo a mandarlo por correo más tarde, o si no, en el Teams está. Entonces, en la plataforma, en Teams, hay una carpeta que se llama materiales de clase. Ahí en esa carpeta está el programa. ¿Listo? Los quizzes y parciales, ¿por qué plataforma serán? Va a ser por SICUA. Van a ser por SICUA, ¿listo? Por SICUA Plus. Entonces, algo que iba a decir sobre los parciales es que la idea es que sea más o menos algo así como 4 preguntas, 2 preguntas de selección múltiple por la plataforma y 2 preguntas con procedimiento, que también se puede subir el procedimiento a la plataforma. Eso se llaman preguntas de archivo. ¿Listo? Igual, pues, cuando se acerque la fecha, vamos a precisar un poco más esos detalles. Pero esa es la idea, que tenga un componente, digamos, de selección múltiple en la plataforma y otro componente, pues, ya con procedimiento. ¿Listo? Bueno. Pentágono. Entonces, mi horario de pentágono, perdón, aquí. Mi horario de pentágono es los lunes de 4 a 5. ¿Listo? De 4 a 5 p.m. Igual, pues, como ustedes saben, en Pentágono, pues, a cualquier hora siempre habrá alguien que les pueda, pues, ayudar a aclarar sus dudas, pero mi horario específicamente es lunes de 4 a 5. Igual, pues, si ustedes tienen preguntas específicas, me pueden escribir también acá por Teams. Esta plataforma tiene algo como un chat, algo como parecido a un WhatsApp, entonces, ustedes me pueden escribir y yo, pues, trato de responderles en cuanto pueda, ¿listo? Pero, pues, si ya son preguntas mucho más estructuradas, pues, sí ya en la hora de Pentágono. ¿Listo? Bien. Bueno. ¿Qué más les digo sobre esta parte? No, pues el libro, ¿no? Pues el libro es el libro de Stewart. Es el libro de Stewart, la 6ª edición. Y digamos, lo que nosotros vamos a seguir acá es el libro en inglés. ¿Cuál es la razón de eso? Básicamente es porque el libro en español tiene muchos errores. ¿Sí? Igual ustedes, pues en el programa también lo dice, ustedes pueden utilizar para estudiar el libro en español, pero hay que tener cuidado porque tiene algunos errores. Entonces, digamos, los ejercicios que están asignados y, digamos, el desarrollo de los temas, yo voy a utilizar el libro en inglés para todo esto, para los ejercicios. O sea, los ejercicios que están ahí son los que están propuestos, son del libro en inglés, y el desarrollo de los temas yo también los voy a ir muy cercano a cómo lo hace el libro en inglés. ¿Listo? Ese es el libro guía. El libro de Stewart es el libro que vamos a seguir en esta clase con todos los ejercicios y todo esto. Pueden, obviamente, usar otros libros si quieren, pero ese es el libro donde está, pues, digamos, todo. El libro, ¿dónde lo encuentran? En la biblioteca seguro pueden consultarlo en línea. Ese libro, pues, se puede, si ustedes lo buscan en la web, pues, lo pueden encontrar en PDF. Yo no lo puedo subir en PDF a la plataforma por cuestiones de derechos de autor, pero ustedes lo pueden buscar. Es muy fácil de encontrar. Ustedes lo googlean ahí, Stewart sexta edición PDF, y seguro que lo encuentran muy, muy rápido. E igual en la biblioteca seguro también lo encuentran para consulta en línea. ¿Listo? Bien. ¿Tienen alguna otra pregunta sobre esta parte? Bueno, alguien lo subió, yo no me hago responsable. Alguien lo puso en el chat. Listo. Bien. Listo. ¿Tiene alguna pregunta sobre esta parte? Se puso la 10. ¿Tiene alguna pregunta sobre esta parte de la evaluación, de cómo se va a desarrollar la clase? ¿No? Bueno. Bueno, otra cosa que vamos a utilizar en este curso es la plataforma o la página GeoGebra. No sé si de pronto ustedes la conocen
de antes, del colegio o de algún otro lugar. Pero pues es una plataforma, es una página que nos va a servir para hacer algunas gráficas que de pronto a veces, digamos, uno compartiendo pantalla y en la tableta no las puede explicar muy bien. Entonces a veces es bueno tener esta herramienta. Entonces la página pues es geogebra.org y ahí pues digamos, uno puede graficar, ¿no? Entonces les voy a compartir un momentico solo para que vean la página y luego ya vuelvo al tablero, ¿listo? Entonces voy a compartirles un momentico esa página. Pues fíjense, ahí hay un plano cartesiano, entonces uno ahí puede pues hacer muchas cosas, por ejemplo, hacer una gráfica, por ejemplo, hagamos una parábola. Entonces, por ejemplo, ahí uno le digita y igual a x cuadrado y pues ella le grafica una parábola. ¿Sí están viendo la página de GeoGebra? Entonces, esto nos va a servir para hacer algunas gráficas. Ahí ustedes pueden, si no la han visto nunca, pues ahí la pueden cacharrar un poquito. Es muy sencilla y pues nos va a servir para entender algunas cosas. ¿Listo? Bueno, entonces voy a dejar de compartir GeoGebra y voy a pasar otra vez al tablero. Listo. Bueno. Entonces, bueno, ya habiendo dicho todas estas cosas, digamos, logísticas, pues lo que nos queda ahora es pues empezar con el tema del curso, ¿no? Entonces, pues voy a seguir el libro de Stewart, sexta edición, ¿no? Entonces, lo que tenemos para esta semana es funciones, digamos, cuestiones básicas sobre funciones. Entonces, bueno, funciones. Bueno, pues antes de empezar, pues, ¿cuál es el objetivo de este curso? Entonces uno lo que quiere hacer en este curso es básicamente estudiar números reales, ¿sí? Hacer un estudio más o menos detallado de las propiedades y de las funciones que están definidas sobre los números reales. Básicamente es eso, ese es el objetivo de este curso. Y pues estudiar algunas aplicaciones que tiene este estudio de este tipo de funciones, ¿no? Sí, porque las funciones aparecen en muchísimos problemas de muchas áreas, ¿no? En ingeniería, en economía, en física. Entonces, vamos a ir desarrollando un poco la teoría de los números reales, las funciones, y pues paralelamente mirar algunas aplicaciones. Bien, ya ustedes, pues, cuando necesitan esto específicamente en cada una de sus carreras, pues tienen cursos más especializados donde pues se abordan un poco más en detalle todas estas aplicaciones. Pero digamos acá, vamos a estudiar algunas pocas, ¿listo? Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, pues hablemos entonces de funciones. Entonces, bueno, pues, digamos, las funciones aparecen en muchos contextos de manera, pues, muy natural, ¿no? Por ejemplo, pensemos, por ejemplo, si tenemos un círculo. Voy a dibujar un círculo, aunque seguro no me va a salir muy bien, pero bueno. Digamos que este es un círculo. Entonces un círculo pues tiene un centro y tiene un radio. Tenemos un radio R. Entonces pues uno puede calcular, digamos, podemos expresar el área del círculo en términos del radio, ¿cierto? ¿De qué manera? Pues ustedes seguramente han visto esa fórmula antes, y es que el área del círculo se expresa en términos del radio como el número pi
por el radio elevado al cuadrado. ¿Bien? ¿Cierto? Eso pues ustedes lo han visto antes seguramente. Entonces, esta fórmula, ¿qué es lo que nos está dando? Entonces, esto nos está dando una dependencia, digamos. Esto lo que nos dice es que el área depende del radio, básicamente. Esa fórmula nos da una dependencia. Nos da una dependencia del radio, ¿cierto? Si ustedes me dan el radio, hay un único valor para el área del círculo con ese radio, ¿sí? Es decir, si yo tengo un círculo de radio 1 aquí en Colombia y una persona en Alemania tiene un círculo de radio 1, no importa dónde esté, no importa cómo lo dibuje, no importa cómo sea, el caso es que el área va a ser la misma. Que en este caso, pues digamos, si el radio es 1, pues el área es pi. ¿Sí? Por ejemplo, si el radio es 1, el área es igual a pi, ¿cierto? Si el radio es 2, pues entonces el área va a ser igual a 4pi, ¿cierto? Entonces hay una dependencia entre el área y el radio. Entonces, si ustedes me dan un radio específico, hay un único valor para el área. Bien, eso es importante. Entonces, tenemos una dependencia del área con respecto al radio. Bien. Por ejemplo, otro ejemplo de funciones. Otro ejemplo de funciones es, digamos, sigamos el libro. Entonces, por ejemplo, la población mundial, que llamémosla P, depende del tiempo. Depende, digamos, de la variable. T, depende del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que para un tiempo específico, medido desde, digamos, desde el año 0, por decir algo, para un tiempo específico, la población mundial tiene un único valor. Bien, y hay una dependencia. Entonces, por ejemplo, en la población en el año 1950, digamos, bueno, antes de decir esto, entonces, digamos, T medido en años, desde el año 0, digamos. Que pues es el año donde dicen que nació Jesucristo. Entonces, bueno, entonces la población, por ejemplo, entonces en ese año, entonces yo lo puedo expresar de esta manera, puedo decir que la población en el año 1950, por ejemplo, en el año 1950, es aproximadamente igual. Fíjense que tener un valor exacto de la población mundial, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, digamos que aproximadamente la población mundial en el año 1950 era 2.560 millones. Bien, entonces aproximadamente era 2.560 millones. Perdón, aquí está. Aproximadamente. Bien, y entonces es algo parecido a lo que pasaba con el radio y el área, ¿no? Hay una dependencia. Para cada valor de tiempo hay un valor de población mundial. Bien. Y entonces cuando uno tiene una situación como esa, en donde hay, digamos, una cantidad, ¿sí? Digamos en este curso más que todo va a ser un número, entonces como que hay una cantidad numérica que depende de otra, en ese caso es que uno habla de funciones, ¿bien? En ese caso es que uno habla de funciones. ¿Listo? Bueno, entonces demos una definición entonces intuitiva de lo que es una función. Entonces, definición. Entonces, una función f es una regla que asigna a cada elemento
de un conjunto D, cada elemento, digamos, X de un conjunto D, exactamente un elemento, y esto es muy importante, que sea exactamente un elemento, f de x, y lo denotamos como f y luego x entre paréntesis, digamos en un conjunto E. ¿Listo? Entonces, eso, dicho de otra manera, es como, una función es como una asociación, ¿sí? O una regla que me da una dependencia de los valores de E en términos de los valores de D. ¿Sí? A veces uno hace un dibujito de este estilo, como que hay un conjunto de D por acá, y entonces la función, o una función f, es una regla que me lleva elementos de D en elementos de E. Entonces uno hace un diagramita de este estilo, donde toma un punto del conjunto D, y a ese punto la función le asocia por aquí a alguien en el conjunto E. ¿Bien? En los dos ejemplos anteriores siempre eran conjuntos de números, ¿no? Digamos, en el ejemplo en el primer ejemplo, pues, digamos, el conjunto D, digamos, en este primer ejemplo, aquí, digamos, para este ejemplo, pues, la función simplemente tomaba como el conjunto de los posibles radios, lo voy a escribir así como en letras, digamos, el conjunto de partida, digamos, D, es el conjunto de los posibles radios. Y el E, pues son posibles áreas, ¿no? El conjunto de las posibles áreas, ¿cierto? Ese es básicamente el conjunto D y el conjunto E en el primer ejemplo. Entonces, ¿qué radios puede tener un círculo? Pues básicamente cualquiera. Lo único es que el radio no puede ser negativo. De resto, puede tomar cualquier valor, ¿no? El radio puede ser 1, puede ser 0.5, puede ser 10, puede ser raíz de 4, raíz de 2, puede ser lo que sea, puede ser pi, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que puede ser cualquier número, excepto pues que no puede ser negativo. ¿Sí? Incluso podría ser 0, ¿no? Pues un círculo de radio 0 es un punto. Pero pues negativo sí seguro que no. Y las áreas, pues básicamente lo mismo. O sea, las áreas pueden dar cualquier cosa, excepto pues que no pueden dar negativas, ¿no? Sobre esto volveremos un poco más adelante. Por ahora solo estoy como dando la idea de lo que está pasando. ¿Qué pasa en el segundo caso? Fíjense que en el segundo caso el D, pues nuevamente es el conjunto de los posibles valores del tiempo. Si estamos empezando desde el año 0, entonces en principio podríamos pensar que el D nuevamente no puede ser negativo. Pues digamos, si uno está midiendo la población del año 0, aunque podría también pensar en medir la población antes del año 0, antes de Cristo, pues. Pues como que en principio el D, bueno, digamos que uno podría decir que puede ser todos los tiempos posibles, ¿no? Todos los tiempos posibles, ¿cierto? Incluso pueden ser tiempos negativos, porque el tiempo negativo en este caso, eso en física no tiene sentido, pero acá no estamos hablando de física, estamos hablando de la población. Entonces, en este caso, el tiempo negativo tiene sentido porque es como antes de Cristo, ¿cierto? Entonces, todos los tiempos posibles y la población, ¿qué valores puede tomar? Entonces, fíjense que la población sí no puede ser negativa. Incluso, la población no puede ser, por ejemplo, un medio. 0.4, eso no tiene sentido porque la población se cuenta en números enteros. Entonces, los valores que puede tomar la población en este caso son números enteros positivos. Pues digamos no negativos, pues, porque la población podría ser 0, ¿no? O sea, antes de la aparición de la humanidad, pues la población era 0, ¿no?
Entonces puede ser 0, pero no, lo que sí no puede ser es negativa la población, ¿no? ¿Está bien esto? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bien, bueno, entonces lo importante acá es tener claro que una función, entonces digamos, una relación de dependencia entre dos conjuntos, pero lo importante es que para cualquier punto en el conjunto D le corresponde un único elemento en el conjunto E. Entonces esto lo voy a resaltar acá. Exactamente un elemento. Eso es algo importante que más adelante pues, va a aparecer en la teoría que vamos a desarrollar. ¿Listo? Entonces, bueno, pues uno puede, digamos, definir funciones de muchas maneras, ¿no? Uno puede definir una función con una fórmula, así como hicimos la del área. Puede definirla en palabras, como hicimos la de la población. ¿Sí? La población en el tiempo t es, o la función p en el tiempo t, pues es la población mundial en ese tiempo. Entonces lo puede hacer con palabras, lo puede hacer con una fórmula, incluso lo puede hacer también con una gráfica, ¿sí? Digamos, entonces escribamos eso. Entonces, las funciones se pueden representar de diferentes maneras, ¿no? Representar de diversas formas. De diversas formas. Por ejemplo, en palabras, por una fórmula, como ya tenemos las dos anteriores, por un diagrama de flechas, y ahorita miramos por un diagrama de flechas, o también por una gráfica. Las gráficas son maneras muy buenas de representar funciones. ¿Por qué? Porque, digamos, si ustedes tienen acá el plano cartesiano, ¿sí? Recuerdan el de GeoGebra, el plano cartesiano, con el eje X y el eje Y. Entonces, ustedes pueden trazar una curva. Digamos que tenemos una curva. Algo como esto. Entonces, ¿qué representa esa curva? Esa curva me está realmente representando, así como la tengo pintada, una función. ¿Por qué? Porque si ustedes toman un valor cualquiera en el eje X, un valor A, fíjense que si yo miro, entonces tomo el valor A en el eje X, entonces yo trazo una recta paralela al eje Y a partir del punto A. ¿Dónde corta esa recta? Entonces esa recta corta por aquí en un punto. Y ese punto, pues, es el valor de la función, básicamente. Como que ese punto, si yo lo llevo al eje Y, ese me va a dar el valor de la función. Eso va a ser f de A. Y así para cada punto. Digamos, si ahora yo escojo otro por acá, un B por aquí más lejano, también ese corta la gráfica en algún punto. Y entonces, si yo ese punto lo llevo al eje Y, es decir, trazo una recta paralela al eje X, voy a obtener el valor de B. Bien. Entonces, las gráficas, algunas gráficas, no todas las gráficas, pero algunas gráficas sí representan funciones, ¿no? Porque ahí esa curvita roja realmente me está diciendo cómo asignarle de valores de X a valores de Y. Bien. Este X acá, en esto es como el conjunto D. ¿Recuerdan? Que hay una función se define como una asociación que va de un conjunto D a un conjunto E. Entonces el eje X es como el conjunto, en nuestra definición anterior es como el conjunto D, y el eje Y es como el conjunto E. ¿Listo? Como que si yo les doy un valor de X, con la gráfica ustedes siempre pueden encontrar el valor que le corresponde en Y. ¿Cómo se hace eso? Como hicimos ahorita este dibujo con A y B. ¿Sí? Como si ustedes me dan el valor por aquí C, yo ese valor lo puedo perseguir, puedo mirar dónde corta la gráfica y
asociarle un valor en el eje Y, que sería este. Bien. Y así para cada uno de los valores del eje X, donde haya gráfica. Bien. Entonces veamos un ejemplito. A ver, veamos un ejemplo. Digamos algo así. A ver, ejemplo. Perdón. Hoy vamos hasta la 1:15, ¿no? ¿Cierto? Sí, 1:15. Ah, listo. Entonces me quedan unos minuticos. Bueno, entonces veamos un ejemplo. Entonces, digamos que yo les doy una gráfica. Digamos que este es 1, este es 2, 3, aquí 1, 2, 3, vale, algo así. Y supongamos que tenemos una función, una gráfica que es algo así. Ay, perdón, aquí, a ver. Eso. Algo así. Vamos que aquí vuelve y baja. Digamos que aquí vuelve y baja por acá. Bueno. Y digamos que hace algo así. Entonces, bueno, entonces supongamos, digamos, dada la gráfica, dada la gráfica de la función f, digamos, estimar los valores de f de 1, por ejemplo, y f de 5, por decir algo. Entonces, ¿qué debo hacer yo ahí? ¿Qué debemos hacer ahí? Entonces, bueno, por ejemplo, si yo quiero calcular f de 1, si yo quiero calcular f de 1, entonces recordemos lo que habíamos hecho en la gráfica anterior, ¿no? Entonces, tomo el valor de 1 en el eje X, y busco dónde corta ese valor a la gráfica. Entonces, voy, la persigo, entonces corta la gráfica por aquí. Y luego, entonces, ese valor lo busco en el eje Y. ¿A qué valor corresponde en el eje Y? Entonces, bueno, pues más o menos parece que el valor es 3, ¿no? O sea, busco el 1 en la gráfica y luego el corte lo busco en el eje Y. Y ese es el valor, ¿no? Eso por un lado. Entonces, eso lo que me dice es que el valor de 1, el valor de f de 1, es 3. ¿Qué pasa con 5? Entonces, bueno, pues aquí el 5 casi que cayó, digamos que cayó en el 0, ahí en el corte. Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjense que el punto de corte entonces está en el eje X. Entonces, si yo busco el eje X, si me voy por todo el eje X hasta Y, pues ahí voy a llegar al valor 0. Bien. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues bueno, eso es lo que nos dice entonces es que f de 1 debería ser 3 y f de 5 debería ser 0. Bien. Por ejemplo, ¿cuánto es f de 2 en la gráfica? ¿Cuánto es f de 2? Santiago, ¿cuánto es f de 2? Que ya ahí se animó a escribir.
4, muy bien. ¿Por qué? Porque muy bien Cristian, muy bien Julián, muy bien Chantal. ¿Por qué? Porque fíjense, yo busco el valor donde corta la gráfica en x igual a 2, lo busco por acá. Y luego ese punto, ese verde que estoy ahí subrayando, lo busco en el eje Y, ¿no? Entonces como que queda por aquí, digamos en 4. ¿Listo? Entonces F2 es 4. Bien. Entonces como que uno realmente sí, a partir de la gráfica, puede reconstruir la función. O sea, si ustedes me dan la gráfica, yo debo poder, dado cualquier punto, encontrar al menos aproximadamente cuál es el valor que la función le asocia, ¿no? Bien. Bueno, entonces, para terminar, en estos 2 minutos que me quedan, definamos lo que es el dominio y el rango. Entonces, definición. Entonces, definamos entonces lo que es el dominio y el rango. Bien, entonces, el dominio de una función bueno, más bien digámoslo así. Bien, digámoslo así, entonces dada f, una función. Entonces recuerden que en nuestra definición de función siempre las funciones iban de un conjunto a otro, ¿no? Ustedes recuerdan el diagrama de flechas que hicimos por ahí, este diagrama. Entonces siempre las funciones van de un conjunto a otro, ¿no? Un conjunto donde digamos, se aplica la función, que es como el conjunto D, y un conjunto a donde llega la función, que es el conjunto E. Entonces, pues básicamente el dominio de F es el conjunto D es el conjunto D, es lo que se llama el dominio. Es el conjunto, en palabras esto sería como el conjunto de los posibles, digamos el conjunto en donde se puede evaluar la función. En donde se puede evaluar la función. Ese es el conjunto D, el dominio. Y el rango es el conjunto E. Y en palabras, pues el conjunto E es el conjunto de los valores que toma la función. Conjunto de los valores que toma F. Conjunto de los valores que toma la función. Bien. Entonces ya termino diciendo, no, ya se me fue el tiempo. No. Entonces, ejercicio para la próxima. Con esa gráfica, ¿cuál es el dominio? ¿Cuál es el rango de la función F? Con eso termino. Dominio de F y rango de F. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario final? Tengo una pregunta. Dígame. Todos... ¿Me la ¿Puedo repite subir? que es que se le cortó? ¿Hay forma de que esas notas o apuntes que está tomando ahí se puedan subir como a Teams o a alguna plataforma? Sí, Marco, pues la idea es que con el link este que yo les mandé, ustedes abran el blog y ahí va a estar siempre todo lo que yo escriba va a estar ahí en la aplicación, en OneNote. Esa es la idea, ¿sí? Sin embargo, pues puedo yo también, digamos, semanalmente subir un PDF, por si acaso alguien no lo pudo abrir o algo así, ¿listo? Pero la idea es que, digamos, ustedes entran al link y ahí debería aparecer todo lo que yo escribo. Bien, Listo, gracias. listo. Ok, Marco. Profe, qué pena. Dígame. ¿Será que puede volver a enviar el link? Es que cuando yo entré, digamos que no, no, o sea, ya lo había enviado antes, entonces a mí no me aparece. Listo, listo. Ahorita lo vuelvo a poner y se los mando también al correo, ¿listo?
Muchas gracias. Listo, Cristian. Bueno, muchachos, pues ya nos pasamos del tiempo, entonces yo les agradezco mucho y pues nos vemos mañana. ¿Listo? Gracias, bro. Chao, gracias. Bueno, Gracias. que estén bien. Gracias, profe. Sí. Chao, que estén bien. Chao, gracias. Chao, que estén bien. Chao, gracias. Chao, gracias, Mario. Listo, Chao, que estén Mario, que bien. estés Chao. bien.